toma su ABA al paciente y descarta que no tenga una crisis hiperglicémica. ¿Con qué le están dando de alta al paciente, doctora? Con metformina. No, pues ese paciente nuevamente va a entrar con una cetoacidosis diabética o probablemente va a llegar con otro estado de hiperglicemia con glucosas. Y así sucesivamente. Y así va a formar un círculo vicioso de cada vez que llega a emergencia, lo hidratan y le dan dieta. Entonces, la idea es en emergencia, por ejemplo, también saber los criterios de insulinoterapia, ¿no? Entonces, los que están rotando con los doctores de emergencia, ya sabemos los criterios de insulinoterapia, podríamos insulinizar desde emergencia, ¿no? Si no tiene una cetoacidosis diabética y amerita alta, darle alta con la indicación necesaria, ¿no? La medicación necesaria, ¿ya? Entonces, ¿qué dosis de insulina basal vamos a dar? Doctora, le quiero dar como mi diabético tipo 1, 0.5 unidades por kilo de peso. No, aquí se da la dosis de 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso. Y te dicen que idealmente es bedtime. ¿Qué significa bedtime, doctora? En la noche, ¿no? Entonces, yo voy a usar un análogo, iniciaría un análogo de insulina de acción prolongada en la noche. O sea, por ejemplo, si el paciente pesa 60 kilos, serían 12 unidades de insulina glargina o 100, por ejemplo, antes de dormir, ¿no? En la noche, antes de dormir. ¿Ya? Pero, doctora, yo no tengo insulinas análogas, lo único que tengo es NPH. Entonces voy a multiplicar 0.2 por 60, 12. 2 tercios en la mañana, ¿cuánto es? 8, ¿no? Ya, entonces le daría 8 unidades de insulina NPH subcutáneo antes del desayuno y 4 unidades subcutáneo antes de dormir. ¿Estamos? O sea, tenemos que fraccionarlo en 2, eso no le vas a dar punto en la noche, no solo en la mañana, no. La NPH por el tiempo de acción tenemos que fraccionarlo en 2. ¿Para qué nos sirve la insulina? Restringe la producción de glucosa hepática, limita la hiperglicemia durante la noche y entre comidas. Si es más asequible, se prefiere un análogo de insulina basal, o sea, un análogo de insulina lapicero si es más asequible, o sea, si está al alcance del paciente. Los análogos de acción más prolongada, o sea, por ejemplo, la glargina U300 o de Gludec, tiene menos riesgo de hipoglicemia que la glargina U100, o sea, que las glarginas U100 que hemos visto, ¿no? Si tu paciente ya estaba con una terapia farmacológica preexistente, asociamos la insulina. O sea, no es que retire metformina y solo se queda con insulina. No, al menos de que tuviera una indicación de retiro de metformina. Por ejemplo, tasa de filtrado en 20, tengo que retirar metformina, se quedaría solo con insulina, ¿no? Pero si no es así, se queda con metformina e insulina. Nada que retiro la metformina y se queda con insulina solo. Que todos los pacientes dirían, doctor, entonces ahora ya solamente voy a usar insulina. No. O sea, tienen que usar la terapia de farmacológica preexistente. ¿Ya? Ok, entonces 0.2 no se olviden, de 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso. Entonces está lo mismo que arriba, ¿no? Iniciamos una insulina basal 10 unidades o 0.1 a 0.1 unidades por kilo por día. Y vamos a ver de que si tu paciente persiste con hiperglicemias, podemos añadir un agonista del receptor de GLP-1 o podemos iniciar bolos de insulina R, ¿ya? O sea, los bolos de insulina R si tu paciente sí existe o persiste con hiperglicemias. ¿Para qué nos sirven las insulinas prandiales? Para cubrir lo que tú estás comiendo, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la diabetes tipo 1, ¿se acuerdan? Cuando utilizábamos insulina prandial era para cubrir la elevación postprandial de las glucosas. Entonces, se debe agregar una insulina a la hora de las comidas para alcanzar los objetivos glicémicos postprandiales. ¿Por qué? Porque yo tengo objetivo glicémico en ayunas y postprandial. Entonces, en términos simples, por ejemplo, un paciente con bajo riesgo de hipoglicemia, joven, que no tiene alto riesgo de hipoglicemia, su glucosa en ayunas tendría que estar entre 80 y 130 para decir que está controlada. Pero si tu paciente tiene alto riesgo de hipoglicemia, tiene que estar entre 90 y 130 para decir que está controlada. Estoy diciendo objetivos glicémicos, o sea, no estoy diciendo criterios diagnósticos de diabetes, porque después muchos lo confunden cuando les pregunto. Objetivo glicémico, ¿qué significa? Que tú le vas a decir a tu paciente, señor o señora, para que esté controlado su diabetes mellitus, tiene que estar en el rango de glucosa en ayunas, si es paciente joven, sin riesgo de hipoglicemia, 80 a 130. Y si es alto riesgo de hipoglicemia en tu paciente, 90 y 130. Y doctor, ¿y las postprandiales en cuánto tienen que estar? Junior. Menores de 180. Perfecto, muy bien, menos de 180. O sea, las postprandiales tendrían que estar menos de 180. ¿Okay? Una forma sencilla de introducir la insulina prandial sería a la hora antes de la comida más abundante, ¿no? Si tu paciente come un montón en el almuerzo y la glucosa llega a 300, por ejemplo, y todas las demás glucosas están bien, se va a requerir una medicación adicional para cubrir esa prandial que está comiendo demasiado. Entonces ahí tenemos que modificar igual estilos de vida, ¿no? Listo, entonces ahora vamos a hablar sobre las metas glicémicas, que era lo que les había mencionado, ¿no? Tenemos por un lado donde somos más estrictos y por el otro lado menos estrictos, doctora. Entonces yo tengo un diabético tipo 2 de 30 años,
que después del diagnóstico de diabetes come sano, hace actividad física, nunca ha hecho una hipoglicemia, está despierto, estudia y no ha tenido otra enfermedad adicional. En ese paciente voy a ser más estricto. ¿Estamos? Pero aquel paciente que, por ejemplo, tenga 70 años con una hipoglicemia previa, que ha tenido un ACV isquémico, que esté postrado en cama, que sufre de procesos de deshidratación, que a veces tiene apetito el señor y a veces no tiene apetito, en ese paciente voy a ser más flexible. Significa que las metas glicémicas en un paciente diabético es individualizado. O sea, no todos los pacientes son iguales, ¿no? Porque si no vamos a tener mucha hipoglicemia en los pacientes, ¿no? Cuanto más estrictos seamos en los pacientes que tienen alto riesgo de hipoglicemia, vamos a ver más hipoglicemias en esos pacientes, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál es la glucosa en ayunas? 80, 130 en pacientes que no tienen riesgo de hipoglicemia, y en los que tienen entre 90 y 130. ¿Okay? Glucosas postprandiales menor a 180. Objetivo de hemoglobina glicosilada individualizado es la respuesta correcta, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser entre menoras, por ejemplo, en pacientes jóvenes con larga expectativa de vida, 6.5 de glicosilada, estamos bien. O sea, menos de 7, pues, ¿no? Pero en un paciente adulto mayor, que cuando pasen ustedes a hacer geriatría van a hacer, ¿no? ¿Emergencia? Ahí han hecho geriatría, ¿no? Sí. Ah, ya, muy bien, entonces les voy a preguntar. Entonces, los adultos mayores, por ejemplo, los pacientes que ya han visto en geriatría, que su paciente tiene 75 años, 80 años, ya no lo voy a llevar a menos de 7, pues, ¿no? Si está en 7.58, estamos bien en ese paciente. O sea, ya no soy tan estricta. ¿Por qué? Porque si no tengo alto riesgo de hipoglicemia en el paciente. Recuerden que la hipoglicemia no es buena. Vamos a ver la clase siguiente que produce una hipoglicemia en el paciente, ¿no? Entonces ya no es bueno que el paciente esté produciendo hipoglicemias, ¿no? Ya, o esté pasando por hipoglicemias. Entonces, ¿por qué es importante este control glicémico? Porque ha habido unos estudios atrás de años, por ejemplo el DSST, que es un ensayo de control y complicaciones de la diabetes, que nos decía que el mejor control glicémico se asocia con una reducción del 50 al 76% de la tasa de desarrollo y progresión de complicaciones microvasculares. O sea, si tu paciente tiene un buen control glicémico, mire cuánto reducimos de retinopatía de riesgo, neuropatía de riesgo y enfermedad renal diabética, un montón. Entonces, todo paciente con diagnóstico de diabetes de reciente diagnóstico le tiene que decir y ser claro, ¿no? Enfermedad no se cura, solo se controla, ¿correcto? Cuanto mejor controlado esté, en 10 años yo no voy a ver ese paciente con retinopatía, con nefropatía, con enfermedad renal terminal, con un ACV isquémico o una falla cardíaca. ¿Estamos? Pero cuanto menos sea nuestro control en ese paciente, que es lo que pasa actualmente desde nuestro primer nivel de atención, en 5, 10, en 15 años tenemos pacientes con falla cardíaca, en hemodiálisis, por eso tenemos tanto paciente con enfermedad renal crónica. ¿Por qué enfermedades? Diabetes, hipertensión mal controladas. Mal controladas desde nuestro primer nivel de atención, porque no lo referimos a tiempo. ¿Ok? Entonces estamos fallando todos, ¿no? Desde el primer nivel de atención hasta el nivel hospitalario, porque en el nivel hospitalario no solamente deberíamos ver recuperación, ¿no? O sea, recuperar lo que el paciente ya tiene, las complicaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que prevenir más bien todas estas complicaciones microvasculares. Entonces, ¿qué más? Hicieron otros estudios, ¿no? Por ejemplo, el estudio de Kunamoto y el estudio prospectivo de diabetes del Reino Unido, que es el UKPDS, y encontró lo mismo, que el control glicémico de la glucosa reduce significativamente las tasas de complicaciones microvasculares en personas con diabetes tipo 2 de corta duración. Entonces, cuanto mejor sea el control glicémico, menos riesgo de complicaciones tendremos en el paciente, ¿no? Sobre todo microvasculares. Entonces, ¿cómo valoramos el control glicémico? Entonces, ¿no? Porque tenemos que saber que el control glicémico sea el adecuado. Automonitoreo de glucosas, que no tenemos en el paciente, ¿no? Entonces, enséñale al paciente a tener un cuaderno de registro de glucosa. Se controle su glucosa en ayunos un día, otro día 2 horas después de lo que almorzó. Si ustedes lo ven en rango, probablemente ese paciente está controlado, ¿no? Si lo ven alto, 300, doctora la basala, postprandial 450, derívenlo a tiempo, ¿no? No esperen todavía un año expuesto a glucosas hasta 450 para derivar a ese paciente, ¿no? ¿Okay? O modificar medicación, ¿no? Hemoglobina glicosilada refleja la glucosa promedio durante aproximadamente 3 meses, ¿no? Y el monitoreo continuo de la glucosa, que es lo que vamos a ir viendo posteriormente, que lamentablemente no todos los pacientes pueden acceder a ello, ¿no? Entonces, doctora, si mi glicosilada está en 7, por ejemplo, ¿en cuánto está mi glucosa? 154 miligramos por decilitro, ¿no? Y si mi glicosilada está en 10, doctora, 240 miligramos por decilitro. Y si está en 11, 269. Si está en 12, 298. En el hospital vemos pacientes con hemoglobina glicosilada en 18, 17 y 20. ¿Ya?
Imagínense ustedes, ¿no? A veces veo historias y reviso, ¿no? Paciente visto hace 3 años, glicosilada en 15. Hace 2 años, glicosilada en 13. Hace 1 año, glicosilada en 12. Lamentablemente, debido a la inercia terapéutica, 3 años de ese paciente mal controlado. O van a escuchar de muchos pacientes que a veces en la consulta en el día a día vemos que el paciente te dice, pero doctora, yo tenía 500 antes y ahora tengo 250. Y el paciente se siente perfecto y feliz con sus 250. Pero señores, eso no es el objetivo igual. O sea, en 250 igual estás generando un riesgo de complicaciones en el futuro. O sea, te va a dar alguna complicación en el futuro. Pero el paciente se siente tan bien que bajó de 500 a 250. Sin saber de que ese 250 no está bien para ese paciente, ¿no? Igual, a pesar de que haya reducido, no está bien para ese paciente. ¿Estamos? Entonces, igual es un paciente que hay que modificar terapéutica. No porque el paciente se sienta bien con su 250, lo voy a dejar con sus 250 años y años, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay que evitar la inercia terapéutica, ¿no? O sea, cómo nos sentimos tan cómodos porque el paciente te dice que se siente bien. Y nosotros seguimos con la misma terapéutica. O sea, esa no es la idea, ¿no? La idea es prevenir complicaciones, ya visto. ¿Ya? Entonces, tenemos que lograr que el paciente tenga el glicosilada controlado. Y por último tenemos esto, que es a través del avance de las tecnologías en diabetes, tenemos el famoso monitoreo continuo de la glucosa. ¿Y doctora, qué es esto? Es una gráfica que vemos, ¿no? Entonces vemos una zona verde que incluye el tiempo que el paciente está con glucosas entre 70 y 180. O sea, todo lo verde es el tiempo que el paciente está con objetivo glicémico adecuado, entre 70 y 180. Doctora, pero yo veo acá a las 6 de la mañana y tu paciente a las 3 de la mañana te hace glucosas en 54. O sea, cuando el paciente duerme está haciendo hipoglicemias. O sea, ese paciente tampoco está bien, ¿no? O sea, tiene tiempo que está en rango objetivo, sí, pero te está haciendo muchas hipoglicemias, ¿no? De noche, de madrugada. Y el paciente ni siquiera se da cuenta. Entonces el paciente, ¿qué le va a decir cuando amanece? Que amanece sudoroso. Estoy mojado, doctora, tengo que cambiarme como 4 o 5 veces la ropa en la noche. ¿Por qué? Por la hipoglicemias. Y por ahí a las 12 este paciente, a pesar de que nos niegue y lo mienta, pero tiene una elevación de glucosa hasta 350. Señor, usted ha comido bastante. ¿Qué habrá comido? No sé, donuts, pizza, pachamama, no sé. Pero algo es bastante ha comido, ¿no? Bastante. Doctora, pero acá a las 9, no, doctora, yo no cenaba, como por ejemplo, no sé, no sé si les pregunto a alguno de ustedes, ¿no? Pero mira, por ejemplo, a las 9, mira cuánto llegó, 350. Okay. Entonces, con eso ya no nos puede mentir el paciente, ¿no? Nos pueden decir, pero yo le digo, los pacientes con obesidad y diabetes a veces te dicen, doctora, pero yo no como, o sea, no sé por qué subí de peso, te dice el paciente con obesidad, ¿no? Pero yo no como nada casi, doctora. Y encima no ceno, te dice. No ceno, pero tomo lunch. Entonces ya muchos dicen lunch, no ceno, pero tomo lunch. Entonces con estos monitoreos de glucosa nos damos una idea de qué mentiras está diciendo el paciente, ¿no? Qué nos está ocultando, ¿ya? Entonces estos son los famosos sensores del monitoreo continuo de la glucosa. Eso que ustedes ven de blanco son los sensores que se colocan. Y el aparatito que parece un glucómetro, en el caso del freestyle hay que hacer un escaneo intermitente, ¿no? Se pasa por la zona de los sensores cada 8 horas para un escaneo intermitente. Grabamos los glucosas en tiempo real, ¿no? Entonces en el aparatito va apareciendo los niveles de glucosa, 112, 120, 350. Todo eso se ve reflejado en la gráfica que hemos visto anteriormente. ¿Okay? Entonces es más completo, ¿no? Para un diabético tipo 1, por ejemplo, un paciente con alto riesgo de hipoglicemia, es un diabético tipo 2 insulinizado, es una buena opción. Es una buena opción porque el paciente ya no tiene que hincharse, ¿no? Tiene que hacer su automonitoreo. Pero doctora, esto no tenemos normalmente en los pacientes, ¿no? Porque no los da el CIS, el paciente tendría que costearlo, hay muy pocos pacientes que podrían pagar, entonces hay que insistir en nuestro automonitoreo de glucosas, no nos queda de otra. Y con el automonitoreo darnos una idea de cómo están sus glucosas, entonces por lo menos, ya pues doctora, 3 veces a la semana, por ahí, ¿no? Dependiendo qué tipo de paciente nos enfrentamos, ¿no? Tal vez más seguido, pero en diferentes momentos, ¿sabes? Porque la mayoría de los pacientes vienen con monitoreo de glucosa solo en ayunas. Nadie te trae postpandrial. No sé, doctora, nadie me dijo que tenía que tomarme 15 años con diabetes y no traen glucosas postpandrial. Se van a dar cuenta en sus rotaciones de práctica. Ajá. Pero ¿qué pacientes han visto con el doctor Gino? Diabéticos, hipotiroideos. Sí, vienen pacientes diabéticos, pero no traen sus monitoreos de glucosa. Muy bien, ya. Entonces, por ejemplo, los de endocrino, con los que están rotando conmigo, sí traen, ¿no? Pero no es como el que quisiéramos, tal vez el que los ha atendido antes ya más o menos saben, entonces ya por lo menos se apegan. Algunos pacientes son cumplidos, pero relativamente a otros no. Una glucosa en ayuna máximo, los de que están rotando con el doctor Eder, ¿han visto automonitoreos? No. Entonces, no han visto diabetes todavía, ¿qué han visto entonces? ¿Ah?
Algún paciente habrán visto, que no faringitis, GKI, neumonía, algún paciente, ¿no? ¿No? ¿Ningún paciente? ¿No? ¿Dónde trabaja el doctor? ¿En Monterrey o me han dicho que trabaja en mañana? Ya, entonces mañana verán. Ya, entonces mañana probablemente vayan a ver un paciente con diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces tienen que revisar así es usuario de insulina, dónde se coloca la insulina, ¿no? ¿Ok? Listo, entonces eso es importante en los pacientes con diabetes, ¿ya? ¿Qué complicaciones tenemos? Complicaciones agudas y complicaciones crónicas, ¿no? Las agudas, ¿cuáles son? Hipoglicemia y crisis hiperglicémica. Cuando yo digo crisis hiperglicémica, incluye CAT, cetoacidosis diabética, ¿qué más? Estado hiperosmolar ¿Qué les falta? Estado hiperosmolar hiperglicémico. Y mix. Estado mixto, ¿no? Mixto es estado hiperosmolar hiperglicémico más cetoacidosis diabética, por eso es mixto. Mixto de ambos, de los dos anteriores, ¿no? Y crónicas son micro y macrovasculares, ¿eh? Eso es más sencillo, micro y macrovasculares ya lo hemos mencionado anteriormente. Ahora vamos a ver acerca de las crisis hiperglicémicas, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de la crisis hiperglicémica, engloba dos complicaciones metabólicas agudas más graves de la diabetes, ¿no? Cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿ya? Cuando yo hablo de cetoacidosis diabética, anteriormente incluíamos en la definición de hiperglicemia incontrolada, ¿no? O sea, teníamos un punto de corte de glucosa para decir que tu paciente tenía hiperglicemia, asociado a una acidosis metabólica más un aumento de cetonas. Cetonas séricas o cetonas en orina, ¿no? Como vamos a ver. Y el estado hiperosmolar hiperglicémico, hiperglicemia grave, hiperosmolaridad y deshidratación, ¿ya? ¿Por qué se dan estos trastornos? Porque son el resultado del déficit absoluto relativo de insulina y un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Eso involucra la fisiopatología en este caso de la crisis hiperglicémica. Entonces, la patogenia que implica déficit absoluto de insulina, aumento de la cetoacidosis, ¿no? Y cetoacidosis diabética. Entonces, no se olviden, déficit absoluto de insulina, lado derecho, color rojo, cetoacidosis diabética. Y si tengo un déficit relativo de insulina y cetoacidosis ausente o mínima, hiperosmolaridad es el estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, ¿por qué se da una cetoacidosis diabética? Déficit absoluto de insulina y aumento de hormonas contrarreguladoras. ¿Y por qué se da un estado hiperosmolar? Déficit relativo de insulina más aumento de hormonas contrarreguladoras. ¿Ya? Entonces, no se olviden, la palabra clave es absoluto y relativo, ¿no? O sea, si el déficit es absoluto es cetoacidosis y si es relativo es estado hiperosmolar hiperglicémico. Cuando hablamos de crisis hiperglicémica es un estado inflamatorio severo, ¿no? Eso no ha cambiado. Entonces tenemos una guía anterior del 2009 del Diabetes Care que hablaba sobre crisis hiperglicémica en pacientes adultos con diabetes, ¿no? Actualmente la guía que manejamos, ¿cuál es? La del 2024, ¿no? Esta diapositiva, por ejemplo, creo que acá hay una diapositiva que va a cambiar, creo que me he abierto la modificada, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Cuando hablamos de crisis hiperglicémica no ha cambiado esto, ¿no? En función de la guía del 2009 y la 2024 sigue siendo un estado inflamatorio severo, la crisis hiperglicémica. Y toda esta elevación o este estado inflamatorio severo y esta elevación de citoquinas proinflamatorias se resuelven o deberían normalizarse con la terapia con insulina e hidratación en 24 horas. O sea, todo se normaliza, ¿no? O sea, si tú has manejado bien tu cetoacidosis diabética, en 24 horas debería resolverse el cuadro de la crisis hiperglicémica. Eso no es que, doctora, 7 días va a estar con crisis hiperglicémica mi paciente, no, no. O sea, hay un manejo adecuado en 24 o 48 horas debería haber salido de la crisis hiperglicémica tu paciente. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los factores precipitantes? Eso no ha cambiado en función de las guías anteriores y las actuales, siguen siendo las infecciones, ¿no? Y la falta de adherencia al tratamiento. Por ejemplo, doctora, mi paciente era usuario de insulina y de repente hace un mes suspende su insulina. Ese paciente te va a hacer una cetoacidosis diabética probablemente, ¿no? Por ahí, doctora, mi paciente era diabético tipo 1, suspendió insulinoterapia. Tiene déficit absoluto de insulina, ¿no? Tu paciente, porque no tiene una destrucción autoinmune de insulina, ¿no? O de las células beta pancreáticas, ¿no? Hay una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, por ende no tiene insulina. Ese paciente te va a hacer cetoacidosis diabética probablemente. Una infección, doctora, una neumonía, una GEC, una infección del tracto urinario, una infección dérmica, una celulitis, una fractura, etc. O sea, cualquier infección adicional podría favorecer a que desarrolle una cetoacidosis diabética. ¿Bien? Entonces, factores precipitantes, infecciones, y lo otro es falta de adherencia al tratamiento, suspensión de la medicación. ¿Bien? Entonces, tenemos una lista de infecciones, neumonías, infecciones del tracto urinario, ¿no? Sepsis. ¿Qué infecciones vemos más nosotros? ¿Geniturinarios o respiratorios, ¿no? Generalmente eso es lo que vemos más en emergencia. ¿Qué
más tenemos? Otras condiciones, ¿no? Drogazoterapéutica. Por ejemplo, si tu paciente empieza a utilizar corticoides, por ejemplo, adicional a su tratamiento, podría descompensar también la diabetes. Por eso hemos visto en pacientes en COVID, tantos pacientes usuarios de corticoides con factores predisponentes a diabetes mellitus y han debutado con diagnóstico de diabetes mellitus durante el COVID, ¿no? Porque se ha usado muchos corticoides, ¿no? Por ejemplo, un paciente obeso, por ejemplo, vamos a imaginar que tenía cantosis nigricans y que le dio COVID, usaron glucocorticoides altas dosis. Ese paciente probablemente ya tenía resistencia a la insulina porque tenía cantosis nigricans, de ahí elevó la glucosa y pudo haber debutado con su diabetes, ¿no? Entonces son factores que se van sumando, ¿no? Porque no analizamos al paciente en contexto general muchas veces. La cetoacidosis diabética puede evolucionar rápidamente durante un periodo de 24 horas. En cambio, el estado hiperosmolar hiperglicémico es más insidioso, ¿no? Poliuria, polidipsia, pérdida de peso, ¿ya? Entonces, si es de manera brusca, ¿cuál es? Cetoacidosis diabética. Si es más insidioso y larvado, estado hiperosmolar hiperglicémico. Si tu paciente viene con poliuria, polidipsia y pérdida de peso, te dice que su diabetes está mal controlada. Hasta ahí no tenemos mucho, ¿no? Pero si tu paciente viene con síntomas neurológicos, ¿qué podría ser? Un estado hiperosmolar hiperglicémico. Los síntomas neurológicos están más asociados a un estado hiperosmolar hiperglicémico. En cambio, en una cetoacidosis diabética vamos a ver más el dolor abdominal, ¿no? O sea, los síntomas neurológicos más en un estado hiperosmolar hiperglicémico y los síntomas de dolor abdominal en una cetoacidosis diabética. Entonces, los síntomas neurológicos en un estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿por qué se dan? Porque la osmolaridad plasmática es superior a 320. La movilización mental y coma es más frecuente en el estado hiperosmolar que en la CAT, ¿no? Debido al grado mayormente de hiperosmolaridad que no hay en la cetoacidosis diabética. Y algunos pacientes con este estado hiperosmolar hiperglicémico tienen síntomas neurológicos focales, hemiparesia, hemianopsia o convulsiones. Entonces, todo lo neurológico se relaciona más con estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? En cambio, en una cetoacidosis diabética va a haber más síntomas gastrointestinales, ¿no? Dolor abdominal, sobre todo epigastralgia, náuseas y vómitos. Entonces, cuando, por ejemplo, se enfrentan a un paciente que tiene sospecha de cetoacidosis diabética, tiene que preguntar esos síntomas, ¿no? Si no, no hay manera de indagar los síntomas más relacionados a cetoacidosis diabética, ¿ya? ¿Por qué el dolor abdominal es muy característico de la cetoacidosis diabética? Porque se relaciona ¿a qué? A la acidosis metabólica, ¿no? Entonces, las posibles causas del dolor abdominal incluyen el vaciamiento gástrico retardado. O sea, si algún médico les pregunta por qué en la cetoacidosis diabética hay dolor abdominal, está relacionado a la acidosis metabólica. Y esto a su vez incluye vaciamiento gástrico retardado y lo inducido por la acidosis metabólica y las otras anomalías electrolíticas asociadas, ¿ya? Entonces, cuanto más grave sea la acidosis metabólica, mayor será la gravedad del dolor abdominal. O sea, si tu acidosis metabólica es grave, mayor será tu dolor abdominal, pero no se correlaciona con la gravedad de hiperglicemia o deshidratación. ¿Estamos? O sea, no tiene nada que ver la hiperglicemia, muchas veces más es el grado de la acidosis metabólica. Entonces, ya si ustedes ven que su paciente tiene una acidosis metabólica muy marcada, van a saber que su dolor abdominal también va a ser más intenso, ¿no? Al examen físico tenemos que valorar todas estas patologías tiene el paciente deshidratación. Entonces tenemos que valorar depresión de volumen, ¿no? Disminución de la turgencia de la piel, axilas y mucosa oral seca, presión venosa yugular baja, taquicardia si es grave y está hipotenso tu paciente, y el olor afrutado debido a la acetona exhalada, ¿no? Además, respiraciones profundas que reflejan la hiperventilación compensatoria, la famosa respiración hipnosmáurica, que ya ustedes saben, ¿no? Que lo han escuchado anteriormente. Entonces, tenemos un grupo que es de pacientes que tienen cetoacidosis diabética, otro grupo que tiene estado hiperosmolar hiperglicémico, y tenemos un grupo de pacientes que tienen la superposición significativa entre estas dos entidades en más de un tercio de pacientes, que es el estado mixto, ¿correcto? Listo. Entonces, a diferencia de antes, donde los criterios de la cetoacidosis diabética incluía una glucosa mayor o igual a 250, en la guía del 2024, que es esta guía de junio, del 22 de junio del 2024, o sea, de este año, el punto de corte es 200. O sea, ya no es 250, sino ha reducido, ¿no? Es mayor o igual a 200 para el diagnóstico de cetoacidosis diabética. En el caso de la cetosis no ha variado mucho, ¿no? El beta-hidroxibutirato, concentración mayor o igual a 3 miliosmoles por litro o cuerpos cetónicos de 2 cruces a más. Entonces, el cuerpo cetónico en orina, ¿cuántas cruces tiene que ser? 2. Entonces, muchas veces tengo pacientes de emergencia que hospitalizan, por ejemplo,
y vienen con acidosis metabólica, con glucosa en 300, pero no tienen examen de orina para valorar cuerpos cetónicos. ¿Eso no es una cetoacidosis diabética? A ver, Luis. No es, ¿no? Porque faltarían cuerpos cetónicos, ¿no? La guía es clara, o sea, te dice que tiene que cumplir cuerpos cetónicos, eso no es negociable. ¿Ya? Nosotros no sacamos el sérico, pues no pedimos beta-hidroxibutirato, acetoacetato, o sea, no pedimos ello, pero sí tenemos el dosaje de cuerpos cetónicos en orina, ¿no? 2 cruces, ¿no? 2 cruces, ¿ya? Siempre tiene que pedir su examen de orina. Y la acidosis metabólica, pH menos de 7.3 y bicarbonato menos de 18 miliosmoles por litro. En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, glucosa, eso sí no ha variado, mayor o igual a 600 miligramos por decilitro, hiperosmolaridad, ¿cuánto tenemos? 320 miliosmoles por kilo de peso, ¿no? Y beta-hidroxibutirato tiene que estar ausente, o cuerpos cetónicos tiene que ser menor de 2 cruces, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay acidosis metabólica en el estado hiperosmolar, así no tendría que ser un estado mixto, ¿no? Sería un estado mixto, correcto. Ausencia de acidosis, ¿no? O sea, pH mayor o igual a 7.3 y concentración de bicarbonato normal, ¿no? Recordemos que la cetoacidosis diabética no es la única causa de acidosis metabólica, no hay otras causas de acidosis metabólica, como, a ver, voluntarios, causas de acidosis metabólica que no sea una cetoacidosis diabética. Cuando los pacientes vomitan. Ya, muy bien, pérdidas gastrointestinales, no vómitos, ya, muy bien. ¿Qué tipo de Intoxicación. acidosis metabólica sería? ¿NeoGAP normal o alto? Ni un gas elevado. Ah, Ni un gas elevado. elevado, seguro. Otra causa de acidosis metabólica. A ver, mientras que va pensando si los... Tendría que ser gastrointestinal, diarreas o vómitos, ¿no? Diarreas o vómitos. La cinta produce una acidosis metabólica, pero les falta la NeoGAP. ¿Qué tipo de NeoGAP es? Otra causa. Fácil, han rotado nefrología, ¿no? Sí, ¿no? Ya que produce falla renal crónica. ¿La enfermedad renal crónica no produce acidosis metabólica? Sí, ¿no? ¿Qué NeoGAP? Ajá. Te escucho. Pensé que habías levantado la mano. Entonces, para la clase siguiente me comentan qué otras causas de acidosis metabólica puede haber. Sepsis también, por chicos. Ya rotado. Emergencia no ha rotado, ¿no? No ha rotado recién, ¿no? Ya, pero bueno, sepsis han visto muchas veces, ¿no? En emergencia, en hospitalización. Que se falla renal crónica, la sepsis, lo que ha mencionado su compañera de las pérdidas gastrointestinales, te puede producir una acidosis metabólica, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que repasar otras causas de acidosis metabólica porque siempre tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, pues no, la única causa de acidosis metabólica no es la cetoacidosis diabética. Por eso cuando ven acidosis metabólica en emergencia y una glucosa un poco alta, ya no piden examen de orina y piensan que todo es cetoacidosis diabética, no es así. ¿Okay? Muchas veces tenemos pacientes que vienen con creatininas en 6, por ejemplo, con hipercalemia. Esos pacientes tienen acidosis metabólica y hipercalemia por la falla renal crónica, no porque estén haciendo una crisis hiperglicémica, puede ser un diabético también, ¿no? Eso no le quita que tenga que ser exactamente cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clasificación? Leve, moderada y grave, ¿no? Severa. Si es leve, el punto de corte igualito sigue siendo mayor o igual a 200, moderada mayor o igual a 200, severa mayor o igual a 200. O sea, el punto de corte de glucosa no determina la gravedad, ¿ya? Cetonemia, igual, ¿no? Tenemos la cetonemia. Obviamente que va a haber más cetonemia si es una cetoacidosis diabética grave. Acidosis, sí, el pH sí varía, ¿no? pH entre 7.25 y 7.30 y bicarbonato entre 15 y 18, leve. Pero si es moderada, pH entre 7 y 7.25. O sea, el pH determina la gravedad, ¿no? Bicarbonato entre 10 a menos de 15. Y la grave sería un pH menos de 7 con un bicarbonato menos de 10, ¿no? El estado mental, si es leve, alerta. Si es moderada, somnoliento. Y si es grave, estuporoso. Pero, doctor, habíamos dicho que en la cetoacidosis no hay sintomatología neurológica. No está más relacionado, pero eso no quita de que podría haber, ¿no? ¿Okay? Entonces puede haber estupor o coma. Entonces, ¿dónde se maneja una cetoacidosis leve? En una unidad de emergencia, ¿no? O observación. Moderada en unidad de cuidados intermedios o intensivos, ¿no? Y la grave ya sí, unidad de cuidados intensivos. Unidad de cuidados intensivos. El manejo, ¿cuál es el manejo, doctora? Corregir la deshidratación, ¿no? Por eso dice que la piedra angular es fluidoterapia, ¿ya? Insulinoterapia, porque el paciente no tiene insulina,
corregir el déficit de potasio si ameritara y no se olviden, hay identificación del evento precipitante. O sea, hay que saber por qué le dio la cetoacidosis diabética, una infección, una neumonía, una infección del tracto urinario, una pielonefritis, un estado de sepsis, punto de partida adérmico, etc. Y cuando hablamos de las complicaciones microvasculares, tenemos 3 complicaciones microvasculares. ¿Cuál teníamos? Retinopatía diabética, ¿no? De arriba hacia abajo. La retinopatía diabética, ¿cómo la valoramos? Fondo de ojo, no se olviden. No proliferativa, ¿cuáles son las lesiones? Ahí las tenemos. La proliferativa, ahí tenemos las lesiones. No proliferativa, manchas algodonosas, hemorragias intrarretinianas, exudados duros, anomalías microvasculares. Y la proliferativa, neovascularización, hemorragia vítrea y prerretiniana. O sea, las proliferativas tenemos que tener mayor cuidado, ¿no? Por la hemorragia vítrea y la prerretiniana. La neuropatía, doctora, ¿cuál es la única neuropatía diabética que tenemos? No es la neuropatía simétrica distal, ¿no? Que es la que más hemos visto, ¿no? Dolor tipo quemazón en plantas de los pies y molestias en manos, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos otros tipos de neuropatía. ¿Cuáles son? Las autonómicas, por ejemplo. ¿Qué más? La enfermedad de la raíz nerviosa torácica y lumbar. O sea, que causan polirradiculopatías. O sea, no solamente es la polineuropatía simétrica distal, la típica de neuropatía lumbar. También existe neuropatía autonómica y la otra que les he comentado. La afectación individual de los nervios craneales y periféricos, ¿no? Que implicaría mononeuropatías focales. O sea, por ejemplo, del nervio mediano, del tercer patrón. Y la afectación asimétrica de múltiples nervios periféricos, ¿no? Las mononeuropatías múltiples, ¿ya? Entonces hay un montón de neuropatías diabéticas, no solamente es la polineuropatía simétrica distal, pero esa es la más frecuente, no es la que más vemos, junto con la neuropatía autonómica, ¿ya? En gastro seguro les habrán explicado que existe una patología y complicación que es la gastropatía diabética, ¿no? También está dentro de este grupo de neuropatías, ¿no? Autonómicas. Neuropatía diabética, ¿qué vamos a preguntar al paciente? Hormigueo, adormecimiento o falta de sensibilidad, sensibilidad extrema, dolor agudo y punzante y aparición de úlceras o lesiones en la piel que no curan con facilidad, ¿no? Especialmente en los pies o en los pantorrillos. Entonces la neuropatía diabética es un factor para desarrollar un pie diabético, ¿no? ¿Okay? Entonces a veces el paciente tiene neuropatía, tiene enfermedad arterial periférica, tiene onicomicosis, etc. Todo se junta y favorece que aparezca una úlcera o pie diabético. Y la otra complicación que tenemos es la famosa nefropatía diabética, ¿no? Eso ya lo hemos visto en nefrología. La nefropatía diabética es una de las complicaciones microvasculares también frecuentes en este tipo de pacientes, ¿no? ¿Ya? Y por último tenemos las complicaciones macrovasculares, ¿no? ¿Cuáles son? Enfermedad arterial coronaria, o sea, tu paciente puede tener riesgo de un infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica, que era lo que les decía, y el famoso stroke, ¿no? Todas estas complicaciones se incrementan si tu paciente está mal controlado. Por eso hay que tener un paciente diabético bien controlado, ¿no? Y disminuiríamos todas estas complicaciones como han visto en los estudios, ¿no? Tu mejor control glicémico en el estudio de SST, en el estudio KPDS, en el estudio de BAT, todos refieren que hay una reducción de las complicaciones microvasculares en el paciente. Cuanto mejor control glicémico tenemos. Entonces hay que evitar tener complicaciones. Y si tenemos complicaciones, catalogar al paciente, ¿no? Cuando vean un paciente diabetes mellitus tipo 2 con complicación, por ejemplo, oftalmológica, retinopatía diabética proliferativa. ¿Por qué es proliferativa? Porque en el fondo de ojo le han encontrado neovascularización, por ejemplo, el oftalmólogo, ¿no? Entonces ya saben por completo que tu paciente es diabético y qué complicaciones adicionales tiene. ¿Okay? Listo, chicos. ¿Preguntas? Todo claro. Los criterios de insulinoterapia no dependen del grupo etario. Los criterios de insulinoterapia claro que la dosis de insulina sí podría variar, ¿no? O sea, les he dado un rango, por ejemplo, 0.1 a 0.2. Doctora, si mi paciente tiene alto riesgo de hipoglicemia, no le des el 0.2, ¿no? Dale la dosis más baja del rango, ¿no?